Amigos y amigas, buenas noches. Soy el doctor Pablo Bastidas, soy médico neurólogo, médico tratante del Hospital Eugenio Espejo de Quito. También tengo algo de experiencia en hipnosis terapéutica. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema, es el chat número 26 de la salud de los laboratorios Vago. El tema que se me ha encargado es el tema de ictus, los cuidados, la situación de un paciente posterior a un ictus, cuáles son los problemas cotidianos que le esperan en casa después de la alta médica. Para lo cual les invito a poner atención al desarrollo y a la evolución de la conferencia para que posteriormente puedan ustedes hacer sus preguntas. Ok. Bueno, hablando de los cuidados del paciente post-stroke, el término en inglés es stroke, también un sinónimo es ictus, nosotros llamamos también enfermedad cerebrovascular o infarto cerebral o hemorragia cerebral también, dependiendo del caso. El infarto cerebral y sus secuelas tienen un gran impacto en la vida diaria de los pacientes y de aquellos que le rodean, especialmente de sus familiares, de la sociedad. Solo como un dato, esta es la primera causa, el infarto cerebral es la primera causa de discapacidad, ya sea motora o sea mental o cognitiva, de un paciente. Es la tercera causa de morbimortalidad, es decir, de enfermedad en las personas. Y claro, esto también constituye un gran gasto de la salud pública, por lo cual los gobiernos, los ministerios invierten gran cantidad de dinero, no solo en el tratamiento, sino en el cuidado posterior de los pacientes, por lo tanto es de interés público. El infarto cerebral genera varios tipos de discapacidad, como decía, ya sea parcial o total, temporal o permanente, de acuerdo al tiempo de evolución. Influye también, obviamente, de manera importante en el estado emocional del paciente, en su estado social, en su estado personal y en su estado familiar. La discapacidad que el infarto cerebral provoca varía dependiendo de la localización de la lesión. Así vamos a ver, por ejemplo, que un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, ¿no?, puede ocasionar discapacidades motoras. La más común es la pérdida de motricidad total o parcial de una parte del cuerpo, especialmente, generalmente es la mitad del cuerpo, a veces es un solo miembro, o lo que llamamos la hemiplegia, que es el cuadro de la parálisis del hemicuerpo. También nosotros podemos tener variados tipos de pérdida sensorial. Sensorial llamamos todo lo que es estas secuelas de amortiguamientos, de calambres, de dolores, de variados tipos de intensidad y variados tipos de sensaciones. Muchos pacientes se quedan con este daño todo el tiempo, amortiguamientos, sensación de piquete, sensación de corriente permanente, que ocasiona también una dificultad en la calidad de vida del paciente. También es bastante común, con un número importante de pacientes, los trastornos del lenguaje. Pacientes que quedan con dificultad total para el habla. Nosotros en el habla tenemos algunos componentes como son entender, comprender, nominar, escribir, describir, etcétera, etcétera. Entonces hay variaciones. En los casos más extremos nosotros podemos tener una incapacidad total del habla, que se llama afasia, en la que el paciente ni entiende ni puede expresar el lenguaje. Entonces, como podemos ver, hay una variedad, hay varios grados de severidad de este tipo de trastornos y que obviamente también van a afectar posteriormente a la comunicación del paciente. Sabemos que la comunicación es el factor más importante para que se desarrolle una relación, y entonces si un paciente ha perdido en una variedad o en un porcentaje importante su lenguaje, ya podemos imaginarnos qué tipo de comunicación podrá venirle después, o qué deterioro o qué dificultades en su comunicación tendrá.
Nosotros podemos tener estos trastornos visuales. A veces cierto tipo de hemorragias o infartos provocan que el campo visual se disminuya, que haya la persona o el paciente vea solo la mitad del campo, en los casos más extremos una ceguera, lo que llamamos amaurosis, disminución del campo, lo que llamamos visión tunelizada, etcétera, etcétera. Eso también es un factor importante de discapacidad y de dificultad también en el momento posterior a un infarto, cuando ya ha salido el paciente del hospital. La pérdida de memoria, como una de las capacidades cognitivas, es bastante común con el tiempo, después del ictus, después de este evento de stroke. El paciente pierde esa capacidad de adquirir nuevos conocimientos, de grabar nuevas memorias, especialmente recientes. El 80% de pacientes desarrollarán déficits conductuales y cognitivos luego de 2 años del evento. Esto significa que después de un tiempo prolongado, hablamos de estos 2 años, siempre va a haber un cierto tipo de déficit, especialmente en lo que es la cognición, es decir, las capacidades de conocimiento. Nosotros podemos tener cambios conductuales desde una depresión importante hasta unas alteraciones en el juicio, en el razonamiento, en todas estas capacidades espaciales, de construcción, de toma de decisiones, etc. Más o menos 6 meses después de un ictus, un 10 a un 35% de pacientes puede tener algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o sea temporal. Y obviamente aquí viene el factor edad. A mayor edad, mayor posibilidad de déficits permanentes se tiene y obviamente menor posibilidad de recuperación. Mientras más edad tiene un paciente, como decíamos, el déficit o la dificultad puede ser más difícil de recuperar en el paciente. Mientras más jóvenes, por ejemplo, a veces las personas se recuperan en un 80-90%, ¿no? Y a mayor edad los pacientes pueden solamente recuperar en un 40-50% sus capacidades previas a su estado de stroke. Ahora bien, en este punto vamos a detenernos un poco más. ¿Qué requiere un paciente infartado para su rehabilitación o para sus cuidados? Obviamente la asistencia médica es un factor importante para garantizar que el paciente tenga una evolución en su enfermedad, especialmente destinada a evitar las complicaciones o a disminuir las complicaciones y sobre todo a disminuir un nuevo evento. Nosotros los médicos especialmente nos preocupamos mucho de que el paciente no tenga nuevos eventos, porque ustedes deben saber que una persona que ha sufrido un infarto previo tiene el triple de posibilidades de hacer un nuevo infarto. Es decir, con relación a una persona que no ha tenido nunca un infarto, la persona infartada ya tiene el triple y hasta el cuádruple de riesgos y de posibilidades de hacer un nuevo stroke, un nuevo ictus. Por lo tanto, esta asistencia médica debe ser encaminada a, como veremos también después en mayor detalle, quitar los factores de riesgo que están provocando, tomar la medicación adecuada, que incluye controles de la presión, controles de la glucosa, de la diabetes, si es que es así, disminución de peso, etcétera, cuidados paliativos, sobre todo en la medicación que es para prevenir. Nosotros utilizamos especialmente los antiagregantes que llamamos. Es común, ustedes conocerán que se toma la aspirina de niños, es bastante frecuente, y cierto tipo de medicamentos para disminuir también el colesterol, que es otro factor. Ahora, obviamente, toda esta asistencia médica debe ir de la mano de una asistencia emocional y psíquica. El paciente con un infarto cerebral o con un deterioro, con un tipo de lesión desde mínima a extrema o extensa,
tiene un deterioro importante en su situación emocional y psíquica. La gran mayoría entra en estados de sensaciones o sentimientos de minusvalía, de abandono, especialmente si el paciente es adulto mayor, es decir, mayor de los 65 años. Entonces, es muy frecuente, digamos que un 60% de pacientes entra en depresión importante, y eso implica que aparte del tratamiento médico que el neurólogo o el especialista pueda incluir con antidepresivos, a veces necesitamos hasta antipsicóticos para controlar episodios de irritabilidad, de agresividad, que pueden también quedar como una secuela, ¿no? El paciente necesita un sentido, un estímulo emocional para superar, para recuperar su estado emocional previo, porque todos sabemos que un paciente emocionalmente estable o emocionalmente muy motivado va a tener una recuperación mayor a largo plazo, mejor, va a recuperar en mayor porcentaje sus discapacidades, ya sea motoras, y obviamente no se diga psíquicas. Eso incluye también la asistencia emocional y psíquica, incluye mejorar los hábitos de sueño. Si es necesario, en algunos casos nosotros requerimos regular el sueño con medicación, con hipnóticos, para que el paciente pueda descansar. Un paciente, especialmente adulto mayor, que no descanse adecuadamente, tiene siempre un retardo en su recuperación, y a veces una detención, un stop, hay una parada en su recuperación. Entonces es importante el estado emocional, la atención, el acogimiento familiar, el descanso adecuado. Obviamente de la mano también va la rehabilitación. El paciente necesita importante movilidad de sus extremidades, especialmente, porque si el paciente se queda inmóvil o no realiza mayor tipo de ejercicio, tiende a hacer lo que se llama la espasticidad. Espasticidad que hace que los miembros se recojan y que sea cada vez más difícil la movilidad. Por lo tanto, el paciente necesita movilidad tanto para ejercitar su musculatura, como para prevenir la presencia de las úlceras de presión que se llaman, o las escaras, que se hacen cuando el paciente no ha sido movilizado adecuadamente. Eso incluye al paciente. Obviamente que hay momentos en los que hay, digamos, infartos que han dejado al paciente casi totalmente inmóvil. Cuando el paciente no puede movilizarse, es deber de quien lo cuida, del cuidador o de la familia, estarle movilizando en la cama cada 2 o 3 horas, especialmente para evitar esta presencia de escaras. Y obviamente la rehabilitación, que si la lesión al paciente le ha dejado severamente incapacitado para movilizarse, por lo menos los ejercicios pasivos, que son ejercicios que los hace el rehabilitador para mantener siempre en ejercicio. El infarto siempre tiende a dejar al paciente en quietud, y el reto para el paciente es desarrollar la movilidad. Otro punto importante es la inclusión familiar. Como decíamos, la parte emocional, el sentirse incluido, el no sentirse abandonado, el sentir que la familia está pendiente, está preocupada por él, es un factor importante. Ahora, otro factor que ahora toma cada vez más auge es el hecho de la ejercitación cerebral. Cuando un paciente ha tenido un stroke, un infarto, una injuria cerebral, gran cantidad de sus neuronas mueren, y muere también todo el aprendizaje que han hecho estas neuronas. Tenemos la capacidad, nuestro cerebro tiene la posibilidad de regenerar las conexiones cerebrales.
que es lo que se llama la plasticidad neuronal, es decir, de modular esas conexiones cerebrales que hacen que el paciente pueda adquirir nuevos aprendizajes o retomar los aprendizajes anteriores. Por lo tanto, aparte de la rehabilitación física, de la parte emocional, es importante también esta ejercitación cerebral, obviamente en la medida de las capacidades del paciente. Y es así que, bueno, también nosotros ahora tenemos programas en los que se desarrolla de nuevo la memoria. Ustedes conocerán que hay los clubs de la memoria en los cuales se intenta desarrollar de nuevo capacidades de memoria, de abstracción, de construcción, siempre incluido dentro de un ambiente de confianza, dentro de un ambiente de tranquilidad, ¿no? Es importante, estas ejercitaciones cerebrales van mucho mejor cuando el paciente se siente incluido en un núcleo, ya sea familiar o un núcleo de amistad con otro tipo de pacientes que están en similar situación. Eso les da un sentido de pertenencia, de inclusión, y eso hace que ellos avancen en su desarrollo de nuevos aprendizajes o de retomar los aprendizajes anteriores. Es importante también los controles médicos periódicos. Eso significa, es importante tener un seguimiento, especialmente para ver cómo ha avanzado su rehabilitación, cómo ha avanzado el control de sus factores de riesgo, que es el siguiente tema. Todos sabemos que la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, la inmovilidad, el sedentarismo, son factores fundamentales que contribuyen para esto, para provocar un ictus o un stroke. No se diga, obviamente, un estado emocional de estrés, de sobrecarga permanente de este estrés. Entonces, en la prevención de factores de riesgo, obviamente está ver esto, disminución del peso, encontrar factores de tranquilidad, porque nada se gana si es que nosotros controlamos la presión, controlamos la diabetes, controlamos la obesidad, controlamos el alcohol, el tabaco, etcétera, hasta el movimiento. Pero si el paciente siempre vive mentalmente estresado, pues es poco lo que podemos hacer para prevenir. Obviamente, nosotros tenemos también, entre los cuidados que nosotros hacemos a un paciente que ha sufrido un stroke, son los cuidados en la dieta. Como se dice vulgarmente, enfermo que come no muere. El paciente tiene que tener una dieta equilibrada. Esto es personalizado porque hay pacientes que, como secuela de su infarto, tuvieron una dificultad al tragar. Eso implica que nosotros debemos ser muy cuidadosos para reinstaurar una dieta a un paciente. Si el paciente tiene dificultad para tragar, muchas veces es necesario, es preferible administrar una sonda. Si no, si es que el paciente sí ha mantenido su deglución, es importante una dieta blanda, cortada, si es posible semi-molida, para que el paciente pueda tener una mejor asimilación de los alimentos. Se recomienda, por ejemplo, una dieta rica en fibra para que el paciente no tenga estreñimiento y no tenga dificultades. El estreñimiento también le causa molestias, incomodidades, y obviamente no hace que él pueda mejorar su nutrición. Entonces, como ustedes pueden ver, son algunos los factores que nosotros tenemos que cuidar, velar para la rehabilitación y la reinstauración. Eso va a redundar en una mejor calidad de vida del paciente. Un punto importante también es el cuidado, curiosamente el cuidado al cuidador. El paciente infartado en casa es un paciente que demanda mucha energía, que demanda mucha atención de un cuidador, ya sea el familiar o el cuidador en sí. Muchos pacientes entran en un cansancio, en una fatiga mental y física, muchos cuidadores, mucha familia, y eso implica que el cuidador también necesite un espacio, necesite alternativas para equilibrar su estado emocional y físico, ¿no? Para evitar el desgaste. Eso incluye técnicas de relajación, técnicas de cuidado, el ejercicio también es importante, un
un cuidador tiene que igualmente hacer ejercicio diario para mantener su estabilidad, su equilibrio físico, para mantener su estado de salud. No se diga también el estado emocional y obviamente los factores de riesgo, ¿no? Entonces, si un cuidador también está bien, él va a atender con mucha mejor energía, con mucha más atención, y el paciente también va a percibir del cuidador ese equilibrio, esa energía emocional, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos aquí que también el cuidador es un punto importante de esta dinámica, no es solo el paciente, es el cuidador, ¿no? De esta dinámica de rehabilitar al paciente. Hacemos un pequeño resumen. Asistencia médica, la medicación es importante, los factores de riesgo es importante cuidar, es importante esta movilidad, este ejercicio, hacerle sentir incluido en la familia, la ejercitación cerebral, la plasticidad neuronal que nosotros hablamos, que hace que el paciente pueda moverse más, adquirir nuevos aprendizajes, porque el cerebro hasta el último día de su vida, el cerebro no deja de aprender. Esos controles médicos periódicos, los cuidados en la movilidad, si el paciente puede movilizarse, ayudarle a movilizarse, siempre tiene que estar en la medida de lo posible caminando en movimiento. Si no lo puede hacer, el paciente tiene que ser movilizado continuamente, poner unas bolsitas de agua en los lugares en los que hay contacto con sábanas, etcétera, para evitar el roce periódico. El aseo es importante, el paciente siempre debe estar aseado, limpio, porque eso también redunda en su mejoría emocional, el sentirse limpia, el aseo, dientes, el baño, etcétera. También son factores importantes. Y los cuidados en la dieta, aparte de los cuidados mecánicos, es decir, de una alimentación cuidadosa cuando el paciente no puede deglutir bien, también el tipo de dieta es importante, evitar todo lo que son grasas saturadas, colorantes, embutidos, etcétera. Es mejor una dieta rica en fibra, con vegetales, con legumbres, con hortalizas, las carnes si son a la plancha, sin aceite, etcétera, es también importante. Y eventualmente, como decíamos, el cuidador también tiene que estar emocional y físicamente equilibrado y estable. Ahora vamos a leer las preguntas de los oyentes que nos han enviado. La pregunta de Erika Pico. Soy médico y atravieso por un momento malo en mi vida en donde tengo conflictos entre lo que se debe hacer y lo que siento, pues mi madre sufrió un infarto cerebral en tronco. Aún está en terapia intensiva, pero ya se planifica el traslado a hospitalización. Tiene parálisis izquierda y dificultad para respirar y deglutir. Necesito guías. Ok, contestando a la pregunta de la doctora, en el caso de ella, de su madre, tenemos un infarto del tronco que es uno de los que más discapacita, de los que más secuelas deja neurológicas, ¿no? Sabemos que el tronco es la parte central del sistema nervioso central, donde se gobiernan, donde se comandan las funciones primordiales de la vida. Y entonces esto sí va a tener un poco de complicación. Si es que si el infarto ha sido extenso, hay muy pocas posibilidades de recuperar un poco todo lo que es una respiración normal, deglutir, el expresarse también. En este caso es posible que necesite más que para, digamos, una alimentación por gastrostomía que llamamos nosotros, es decir, una alimentación directa por sonda al estómago, porque si ha sido un infarto de tronco va a ser un poco complicado que haya una deglución. Lo mismo es probable que necesite oxígeno permanente, pero sí considero que si hay un conflicto en usted sobre cómo afrontar esto, va a necesitar de ayuda, probablemente de una persona que la atienda permanentemente, porque un infarto como estos requiere de atención al 100% las 24 horas del día, ¿no? De cuidados
estos cuidados tanto en las sondas, en la movilización, en el vigilar la respiración. Las personas con infartos de tronco también suelen retener sus secreciones y requieren, por ejemplo, una aspiración permanente de sus secreciones. Si usted se siente en conflicto de qué es lo que debe hacer y está emocionalmente también muy afectada, es preferible que contrate personal, o sea, que busque una persona que se encargue del cuidado permanente, porque considero que esto va a ser muy prolongado, sobre todo si el infarto es total. Pero obviamente usted también es importante que emocionalmente se estabilice, que busque las maneras de tomar con calma y con tranquilidad este problema para que usted lo pueda afrontar a sí mismo con equilibrio. Tenemos la pregunta de Marco Ceballos Carbo. Un hermano mío hace un mes sufrió una pérdida del conocimiento o noción de la realidad y de la identificación personal del lugar real, y sufrió dolor y parestesias o adormecimiento de las manos con posible contractura o mano de partero, sufrió de frío y se recuperó, pero se olvidó de la forma de hacer su firma y de escribir. Luego solo escribía letra gótica, se le recetó calcio, hidratantes y vasodilatadores cerebrales, y poco a poco recuperó su conciencia de escritura y nunca se acordó de qué le pasó. Pero contó que un ojo siempre tiene una mitad oscura que no ve o registra la visión periférica. Puede tener una lesión permanente que puede desencadenar nuevamente estos fenómenos cerebrales. Es una pregunta bastante interesante. Es importante, bueno, saber primero qué edad tiene su hermano, porque como decíamos, a mayor edad más riesgo, especialmente de hacer nuevos eventos, sobre todo si es que hay factores de riesgo. Es importante saber si es que este tipo de episodios tuvo una traducción física, es decir, si se le hizo un examen que es la resonancia magnética o la tomografía, en la cual se evidencia una lesión permanente. Si es que no, es posible que pueda tener un nuevo evento. Tiene que ser visto por un especialista, porque hay también lo que nosotros llamamos la isquemia transitoria, es decir, un cuadro de déficit neurológico, ya sea motor o conductual o de la conciencia, que dura un tiempo y que recupera sin dejar secuela. Esto nosotros lo tomamos a veces ya como un infarto, y si ha presentado esto y si hay factores de riesgo, hay una alta posibilidad de que repita un nuevo evento y que podría ser inclusive permanente. Entonces, lo que le recomiendo es estar en seguimiento con los exámenes pertinentes con un especialista neurólogo para vigilar factores de riesgo y, si es necesario, tomar un tratamiento preventivo ante un posible nuevo evento definitivo. Tenemos una pregunta de Fernanda. Dice, ¿qué recomendaciones me puede facilitar para vestir a un paciente con afectación del hemisferio izquierdo? Ok, los pacientes con lesiones del... no sé si es del hemisferio, bueno, sí, del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo generalmente es el hemisferio dominante, y obviamente va a dar, no sé si... Dice, la de vestir un paciente con afectación del hemisferio izquierdo, eso significa que tiene afectación del lado contralateral, yo asumo. Es decir, cuando una persona tiene daño del hemisferio cerebral izquierdo, se traduce en una lesión motora, etcétera, del lado derecho. Entonces, asumiendo que es del lado derecho del cuerpo el que se ha afectado, obviamente el paciente va a tener una dificultad de movilizar sus extremidades. Por lo tanto, obviamente él tiene que ser vestido, tiene que ser, nosotros llamamos con un rolling. El paciente siempre tiene que ser vestido en su propia cama, dependiendo, no sé cuál será el grado de afectación, porque nosotros tenemos grados. Si es que el lado derecho está totalmente afectado, pues necesita totalmente la ayuda. Si es parcial, se puede ver hasta qué parte el paciente puede mover y colaborar con su vestido. Si es que no, el paciente tiene que ser movilizado en la propia cama y vestido en la propia cama, ¿no? Siempre y cuando siga haciendo su rehabilitación.
Ok, tenemos una pregunta de Gloria. Mi familiar tiene movilidad reducida. ¿Qué hacer para evitar que la piel se ulcere? Entonces, como habíamos dicho, en ciertos casos el infarto deja una inmovilidad permanente y casi total. Habíamos dicho que una de las cosas importantes es siempre esto de los cambios de posición permanente. Cada 2 horas se recomienda ponerle de un lado, pasan 2 horas ponerle de otro. Normalmente en los hospitales solemos usar unos como colchones, a veces guantes con agua, etcétera, que amortigüen el contacto, ¿no? El contacto de la piel con la cama, porque ese contacto, como hay un roce permanente, va a ocasionar úlceras. Entonces, las recomendaciones son cambiarle de posición cada 2 horas permanentemente, evitar el contacto ya sea con colchones especialmente de látex que puedan evitar el roce, y eventualmente también poner cremas humectantes. La tintura de Benjuí ayuda mucho para hacer una capa que proteja la piel para el roce y la formación de úlceras o escaras. Otra pregunta. La incontinencia generó un problema de erosión de la piel en la zona del pañal. ¿Qué hacer para apoyarlo tanto de la incontinencia como en la piel afectada? Primero, es importante saber la causa de la incontinencia y si esta incontinencia va a ser permanente o va a ser parcialmente recuperada, ¿no? O si va a recuperarse totalmente. La incontinencia también hay que ver si es que es de origen neurológico o si es que es de origen urológico, es decir, propio de la vía urinaria. En todo caso, la orina generó un problema de erosión en la piel, en la zona del pañal, a veces tenemos la alternativa de lo que llamamos un catéter de Texas, que es una especie de capucha, de capuchón, en la que si es que es hombre, yo no sé si es que es hombre, no está aquí, pero si es que es hombre, podemos utilizar este catéter que se llama de Texas para que el paciente pueda orinar. Si es que no se puede hacerlo, siempre es importante que el paciente, sus zonas de contacto del pañal con la orina irritan esta zona, siempre tiene que haber un momento en el que quede al descubierto, en el que haya cremas secantes y cremas que hagan una capa que proteja la piel, como habíamos dicho en la anterior. Ok, hasta aquí el momento, hasta aquí la charla y las preguntas. Agradecemos a todos los oyentes por estar atentos, por compartir con nosotros sus dudas, sus curiosidades, etcétera. Y entonces, ahora, el día de hoy, voy a hacer yo una pregunta que resuma todo lo que hemos hablado, y que ustedes, para que participen mañana en la cuenta de Vago con la respuesta en la cuenta de Facebook de Vago. La pregunta es: ¿qué tipo de cuidados requiere una persona que sufrió ictus y que está ahora en el hogar? Les invitamos a que mañana entren a nuestros canales de Facebook para que puedan contestar y participar de los eventos que ha planificado Vago. Bien, es todo. No me queda más que despedirme. Soy el doctor Pablo Bastidas, médico neurólogo. Mi número de teléfono para cualquier contacto es el 099-27-60138. Mi correo es pablobaort@hotmail.com.